Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra en la comuna de la palabra, porque luego las palabras no son tan claras y hay que estarlas regurgitando para poder digerirlas. Es la historia de las palabras. No quiero dejar de agradecer a quienes nos siguen y desde luego a quien hoy nos va a acompañar, la jovencísima, aunque se ría, maestra Cassandra Guajardo. Previamente, como cada semana hago, porque parece ser que la calavera, la muerte, la cegadora, esa que ciega vidas implacablemente, y que viene montada como cual jinete en caballo de hacienda. Trátese de la epidemia y pandemia de COVID quinta fase, sin altas tasas de hospitalización y de mortalidad hasta ahora. Pero sobre todo una epidemia que arrastramos de atrás tiempo, que es la epidemia de la violencia estructural, que se ha manifestado a través de genocidios, a través de represiones masivas de Estado. Recuerdes el 68, el 10 de junio del 71, el Charco, Aguas Blancas, y podemos enunciar y enunciar y enunciar y no acabaremos. Las desapariciones forzadas, el caso de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como deuda histórica de Estado, porque quien dirige hoy la presidencia, cuando era candidato, se comprometió a presentarnos la verdad y la justicia. Y hasta ahora ni la una ni la otra. Jesús Murillo Caram, el cansado entonces Procurador General de la República, dijo: ya me cansé, e inventó una mentira histórica que pretendió vendernos como la verdad histórica. El gobierno en turno dice que efectivamente es una mentira histórica, pero no tenemos la verdad histórica y menos la justicia. El día de antier, por la mañana, fueron asesinados en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, 2 sacerdotes jesuitas por darle asilo a un perseguido que también fue asesinado, y después se llevaron los cuerpos los propios sicarios. De grupos de la delincuencia que, bajo el rubro de abrazos no balazos, bajo el rubro de yo te perdono, pero quien tiene que perdonar es la víctima, no el gobierno, ni sus representantes, ni el Estado, porque la responsabilidad de ellos es no coludirse, no omitir su responsabilidad y brindar seguridad y justicia. Y periodistas, mujeres asesinadas, violadas, secuestradas, feminicidios y nuestra seguridad también secuestrada, porque el miedo nos acompaña como epidermis indeleble y no montamos caballos de hacienda como la segadora lo hace. Hoy no quiero dejar de señalar esta ocasión que efectivamente seguiremos exigiendo la verdad y la justicia. Trátese de los jóvenes de Ayotzinapa, trátese de los cientos de miles de desaparecidos en este país.
de los enterrados en fosas clandestinas, de los asesinados ayer, antier, antier, y todos y cada uno de los días, de los perseguidos y exiliados de su propia tierra, que forman parte de los flujos migratorios internos y externos. Y como no invité a Cassandra Guajardo para que escuche mis peroratas, pero seguramente ya las conoce de atrás tiempo también, no quiero dejar de agradecer su colaboración esta ocasión para que hablemos de ese asunto de la educación intercultural. En mis tiempos de más joven que ahora, hablábamos de educación intercultural bilingüe. Era una época en que se inventó una madrola que se llamaba CONAFE, que se encargaba de atender comunidades originarias o indígenas. Además, el INEA, que originalmente tenía la idea de alfabetizar también en comunidades originarias. ¿Sí? Y desde luego, la DGI, la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, que tenía como propósito ofrecer alternativas de educación intercultural y bilingüe en las diferentes comunidades originarias. No así en las grandes urbes, porque no son originarias ni son rurales. Aunque en las migraciones y flujos internos lleguen comunidades indígenas o grupos a las grandes urbes y no reciban educación intercultural. O dicen las comunidades de personas sordas o con sordera que ellos también deben ser objeto de esta educación intercultural y bilingüe, porque la lengua de señas forma parte de las lenguas de esta nación multicultural, según el artículo 1 constitucional en su última reforma. Multilingüe, multicultural y multirrespetuosa en el papel de todo lo que se respeta, la vida, el pensamiento, la expresión, aunque en la realidad no ocurra así. ¿Quién es Cassandra Guajardo? Cassandra Guajardo es una psicóloga, lo mismo que su papá, su mamá, tíos y no sé cuántos miembros de su familia. Psicóloga egresada de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una maestría en estas lides en la universidad, también jesuita, de la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en educación especial, tanto en los grupos que se llamaron en su momento algo así como CAS, grupos de los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, alias CAS, que era lo opuesto a los grupos integrados por los niños segregados de su grupo e integrados de puros niños segregados porque reprobaban primer año. Es decir, el grupo integrado por los segregados de su grupo eran los que integraban y las mamás nos decían, por favor, meta a mi hijo a un grupo CAS, porque el grupo integrado era como el basurero del basurero de la educación especial. Cassandra Guajardo ha venido trabajando este asunto de la educación intercultural, multicultural, y como tampoco la invité para que yo hable del asunto, le voy a dejar la palabra con 3 preguntas al vuelo. ¿Qué es eso de la educación multicultural, intercultural, bilingüe, multilingüe o como queramos? ¿Cómo se cocina? Es decir, ¿quiénes la diseñan, la instrumentan, la organizan? ¿Y cómo debe consumirse? Pero además ella tiene experiencia en la urbe más poderosa de América Latina, probablemente, y de una de las más pobladas del mundo, la HH Ciudad de México, antes de Tritus Federal, con flujos migratorios de mazahuas, mixtecos, zapotecos, tlapanecos, rarámuris, mepa, etcétera, y no le sigo porque ella es la experta. Cierro mi boquita y empezamos con esto, más la experiencia de ella, para aclararnos esto de lo multicultural, porque además esto tiene implicaciones en la evaluación psicológica, por ejemplo, en sus lenguas
originarias en sus culturas, evaluación del aprendizaje, diseño educativo, el contexto y la cultura. Tan, tan. Adelante, Cassandra, muchas gracias. No, hombre, pues primero agradecerte, Enrique, pues la invitación. A mí, desde que me dijiste, pues yo no dudé. De repente dije, chin, a ver con qué me sale, con qué rollos, porque ya sé que de repente y hasta en mi examen profesional me saliste con unas preguntas que yo así ya en el cansancio ya ni podía asimilar, pero dije, bueno, hacer una charla muy horizontal y nada, pues evidentemente para un poquito ordenar así como las ideas, me puse como a revisar, porque también incluso en mi trayecto en este tema de la interculturalidad, pues he conocido diferentes perspectivas y diferentes enfoques de la misma, ¿no? Entonces, más que empezar pensando o respondiendo qué es la interculturalidad, dije, pues primero hay que saber qué no es, o sea, porque justamente hay como de repente un uso sí desmesurado del término y de la noción de interculturalidad, tanto por el Estado, la parte normativa, también por la sociedad civil, o sea, digamos que no hay una interculturalidad como tal, sino que hay muchas interculturalidades, ¿no? Y justamente, pues yo pensaba, bueno, en principio hacer esta diferencia entre qué es, o sea, la interculturalidad no necesariamente es multiculturalidad o pluriculturalidad, ¿no? O sea, digamos, tiene como diferentes fases o como que a lo largo de la historia ha ido mutando, sobre todo como en estas nociones de cómo concebir la diversidad sociocultural pues que tenemos en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, en principio, bueno, la interculturalidad, yo quería decir, pues no es multiculturalidad, porque en sí mismo el término multiculturalidad es más bien como un concepto meramente descriptivo, ¿no? O sea, que nos habla de en un mismo espacio, en un mismo territorio, coexisten diferentes culturas, sujetos, grupos socioculturales, pero en sí mismo no necesariamente esto significa que hay una interacción o como mucho más profunda, ¿no? Entonces, digamos que esto describe, por ejemplo, a nuestra nación, a México, a nuestra Ciudad de México, o sea, casi, o sea, todo el país se caracteriza por ser multicultural, pero no necesariamente somos interculturales, y ahí voy un poquito para allá. Entonces, aquí nos quedamos como un tema descriptivo, la multiculturalidad no cuestiona necesariamente si existen relaciones asimétricas entre grupos, como estas asimetrías que habla Silvia Schmelkes, ¿no? O sea, como estas asimetrías valorativas, de oportunidades socioeconómicas, educativas. Entonces, realmente nos está hablando de cómo somos, pero no cuestiona ni busca como un proyecto social educativo para modificar estas relaciones de poder que se gestan cuando existen esta gran diversidad, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿qué sucede? De repente hablan de pluriculturalidad, que incluso la Constitución desde 1992 reconoce a México como un país pluricultural, plurilingüe, y esto habla como justamente un poquito más allá que de la multiculturalidad, ¿no? O sea, digamos, se traslada para decir que sí hay, digamos, tenemos esta constitución diversa como país, pero sí existen de repente como estas interacciones y se busca que cada quien conserve su naturaleza, su propia diversidad. Entonces, digamos que es un pasito más no como subsana realmente las asimetrías y relaciones de poder que existen en esta gran como diversidad. Y posteriormente, bueno, viene la interculturalidad, que ya es como un proyecto mucho más político, social, que busca como romper justamente cómo hay estas asimetrías entre los grupos, sobre todo cuando hablamos de grupos originarios indígenas, en contraste a los grupos mestizos, blancos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ahí hay
pues una simetría importante que habría que cuestionarla en principio y luego saber de qué manera como subsanar estas diferencias, ¿no? Entonces, o sea, como que la interculturalidad sí busca decir, pues la diferencia no tendría que convertirse en desigualdad, ¿no? Somos un país con muchísimas diferencias y entonces, pero ¿por qué esas diferencias necesariamente generan marginación, exclusión, segregación? Y entonces, ¿cómo pues lo reparamos de alguna manera? Es esto lo que se plantea más como el proyecto intercultural. Sin embargo, pues como te decía al principio, no podemos hablar como de una sola interculturalidad porque, pues bueno, en principio los muy puristas críticos nos dirían, por supuesto que no, o sea, el concepto en sí mismo es polisémico, o sea, tiene muchísimos significados que de alguna manera se atañen mucho hacia el grupo que pues como que lo declama, al contexto también en el que se inserta y al momento histórico, ¿no? Entonces, en realidad, pues es bastante complejo porque sí vemos, por ejemplo, que hay un discurso oficial, que es como la interculturalidad para todos, que es la que maneja la SEP, que es la que manejan los documentos normativos, el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Y tenemos por otro lado como una interculturalidad crítica y decolonial, pues que no necesariamente es como desde el discurso oficial, sino como desde abajo, ¿no? Desde las personas que empujan proyectos sociales políticos en búsquedas pues como de sedimentar más como cuestiones de autonomía y reconocimiento de los grupos originarios que tenemos en México, ¿no? Bueno, no sé si, porque puedo seguirle. A ver, Puedo seguir. esta primera aproximación a qué no es la interculturalidad. ¿Por qué interculturalidad o interculturalidades? ¿Por qué no es multicultural o pluricultural? Esa es una primera cuestión que aproxima. Esto me recuerda a las viejas discusiones en psicología social, a la hora de discutir qué carajos es lo social. Y se confunde lo social con lo colectivo. Tú vas al Estadio Azteca de fútbol y ves una colectividad impresionante de gente, diversa además, porque eufemísticamente el concepto de diversidad se nos ha pegado por todos lados. Todo es diverso. En realidad lo normal es lo diferente. Idénticos ni los gemelos monocigóticos univitelinos, porque a la hora de desarrollar su personalidad son diferentes también. Entonces parece ser que esa normalidad de la diferencia es la que debiera ser el punto de partida. Sin embargo, recuerdo que en la década de los 70, cuando yo me acerqué a un programa que se llamaba Coplamar, algo así como un proyecto de gobierno para promover el desarrollo de las zonas deprimidas y marginadas. Me tocó ir a la región del Valle del Mezquital con comunidades originarias y descubrí que las formas de pensar e interpretar el mundo, no solamente hablar, eran distintas. Nociones como distancia, espacio, tiempo, causalidad, eran distintas. Y me dije, perdón, creo que Piaget no era la opción en sentido estricto para pensar un desarrollo universal en la estructura del pensamiento. Después apareció o simultáneamente el programa de Profartara, un programa para el fomento del desarrollo de la región tarahumara, allá donde acaban de ejecutar a los dos curas jesuitas y al guía de turistas. El subcomandante Marcos particularmente escribió bastante al respecto como representante del ZLN, que llevó una discusión durante el gobierno de Zedillo de qué onda con las autonomías, usos y costumbres, que si eso era dividir o no a la nación, etcétera. La idea de nación, de Estado, con territorio, lengua y demás, juris o jurisdicción, nos lleva entonces a que tengamos que esa diversidad cultural
valga el término que estoy utilizando, nos enfrente a serios dilemas en el campo del derecho, en el campo de la evaluación psicológica y la psicopatología, porque la actitud hacia lo normal y lo anormal también es distinta, pero sobre todo la educación, porque el propósito es hablar de educación intercultural y bilingüe, o puede ser más allá de bilingüe. El caso de los sordos, que es la lengua de señas, el castellano, más si están en comunidad, la lengua originaria en la que estén, sea el maya, que ya hay lengua de señas maya, etcétera. Otra vez cierro la boca. ¿Y qué hay al respecto? Pues yo creo que justamente, o sea, como que la noción de interculturalidad cuando llega a México, América Latina, trata de responder ante una demanda. O sea, el concepto nace ciertamente en otros contextos más anglosajones, europeos, etcétera, justamente para responder ante esta necesidad de los países que recibían muchísimos migrantes y era pues como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se centran muchísimo en las relaciones, y que justamente tienen esta como perspectiva muchísimo más de para todos, no necesariamente solo a lo indígena, sino que la interculturalidad abarca el mundo entero, ¿no? Entonces, cuando llega a México, se traslada como este discurso más de tipo normativo de qué hacer con esta como coexistencia, y lo adopta mucho justamente en términos como más oficiales, la educación. Entonces, de repente, por ejemplo, como Silvia Schmelkes, que es quien lo trae más en discurso oficial, dice, bueno, pues sí, la escuela, lo que decías, ¿quién ha sido, digamos, la educación, pues como proyecto de formación de ciudadanía, de cómo se construye la sociedad? O sea, digamos, es como la parte educativa. Y bueno, digamos, como el instrumento de la educación oficial es la escuela, ¿no? Entonces, ¿quién más daño ha hecho a la diversidad que la escuela, que el proyecto educativo social actual, ¿no? O sea, bueno, y que partimos como justo de estas miradas como del Estado-nación, en donde vamos a ser todos iguales y todos unidos y vamos a hablar de una identidad nacional, pues la educación entra como de lleno a llevarla a cabo, ¿no? O sea, decir, vamos a homogeneizar a la población, a la gente, vamos a hablar una sola lengua, que es el español, y las lenguas originarias vamos a hacerlas a un lado, ¿no? Entonces, justamente, digamos, por eso es que lo adopta mucho como desde la educación, el proyecto, porque yo lo digo así, ¿no? Como, digamos, es la responsable justamente de haber partido de un proyecto homogeneizante, asimilacionista, o sea, de todo lo diverso, todo lo distinto, vamos a traerlo, pero unificarlo, y entonces es como una manera de subsanar esto que de alguna manera se pensaba que era, pues que era lo correcto, ¿no? O sea, era como, pues lo que iba a ayudar a un proyecto de nación. Entonces, yo creo que por eso es que la educación la adopta como más esta noción, sin embargo, pues es más bien como un proyecto político, social, de derechos, o sea, que tendría que estar en todos, en todos los sectores, en boca de todos, o sea, en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? En realidad yo creo que va más allá como de la parte, pues como oficial. Sin embargo, también yo considero que lo educativo es todo, no nada más como un sector. Pero bueno, de alguna manera te digo, cuando se trae a México y a los países latinoamericanos, no solamente se adopta como desde las instituciones más como de gobierno, del Estado, como un discurso de Estado, sino que también, y justamente es cuando empiezan todos los movimientos indígenas, el movimiento zapatista, que lo adoptan, o sea, estos movimientos más que vienen desde abajo, adoptan pues un poco el concepto, la noción, pero se lo apropian desde otros lugares de enunciación, que es justamente decir, bueno,
no queremos ser parte de este modelo societal. Entonces la interculturalidad, digamos, como se empieza como a consolidar más desde un paradigma crítico y decolonial, es como para reivindicar el lugar que tienen los pueblos originarios e indígenas en nuestro país, ¿no? Es decir, no queremos ser parte de su modelo, solamente déjennos ser, y como que es una propuesta muchísimo más profunda en términos de justamente lo que decía, reconocimiento, o sea, tiene más una carga epistémica política de reconocimiento, de decir, tenemos otras formas de organizarnos socialmente, tenemos otras maneras de organizar nuestras comunidades, de pensar, de vivir, de sentir, de soñar si quieres, ¿no? Tenemos otras aspiraciones que no necesariamente parten como de este modelo mucho más eurocéntrico, hegemónico, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo digo, pues no hablamos de una interculturalidad, porque la interculturalidad más crítica y decolonial diría, pues no, o sea, esta es muy romántica, la interculturalidad para todos, la que se habla desde las instituciones, es muy romántica y trata como de subsanar o nivelar el piso y las asimetrías, pero en realidad la crítica decolonial dice, o sea, eso difícilmente va a pasar por las cuestiones más estructurales, entonces no es tan sencillo porque hay unas relaciones de poder que vienen desde la estructura y vienen desde abajo, y si no pasamos, yo me imagino como con una espátula desde abajo, pues no lo queremos, ¿no? O sea, es como, de alguna manera, este discurso más desde lo educativo, más desde lo institucional, lo que quiere es como, y así lo dicen los críticos y decoloniales, es como seguir siendo leales al sistema, diciendo, controlando las diferencias y diciendo que sí, no, que sí entra como en este pequeño recuadro que queremos salvaguardar, que es como el statu quo, y que sí entra, que sí es aceptado como diferente, ¿no? Entonces, pues es como funcional al sistema, es leal al sistema y como que quieren pues romantizar un poco el tema de la diversidad sociocultural. Entonces, bueno, pues en realidad, te digo, se traslada a estos escenarios. Yo creo, o sea, desde mi perspectiva, pues que no están peleadas ambas perspectivas y que no debería de haber como este conflicto, porque justamente tendría que haber como una conciliación entre ambas, los proyectos que vienen desde abajo, que por cierto tienen iniciativas como muy importantes, como de proyectos educativos alternos, etcétera, que no quieren saber nada del currículum, no quieren saber nada de lo que dice la escuela, y estas otras propuestas, pues que al final son los tomadores de decisiones en el país, ¿no? Entonces, pues bueno, hay estas conciliaciones y de repente, ¿no? O sea, que pues hay como proyectos educativos, etcétera, pero en realidad sí parten como desde demandas diferentes. A mí me gusta pensar que hay, te digo, estas como conciliaciones porque en realidad la interculturalidad va más allá de lo indígena, por supuesto que si no involucra a personas que no somos indígenas, pues difícilmente se puede hacer como cambios de fondo, eh, y pues como que siempre estaremos divididos eternamente, ¿no? Es curioso lo que planteas. Si revisamos los orígenes del tercero constitucional desde el juarismo y del grupo de la Reforma, la idea era atraer al indígena a la cultura. La idea de Benito Juárez, sacar de la ignorancia a los indios y meterlos a la cultura. El problema es cuál era la noción de cultura. El creador de la Secretaría de Educación Pública Material, José Vasconcelos, con los otros sabios, que eran los 7 sabios, se plantearon crear las brigadas culturales de alfabetización y llevaron a Homero, llevaron
a los filósofos griegos, y ahora te encuentras, por ejemplo, en Guerrero, gente que se llama Arquímedes, que se llama Platón, que se llama Aristóteles, Sócrates, el Ulises criollo, la idea del Ulises criollo. Esta idea de cómo un modelo plantea absorber lo anterior para integrarlo, y entonces se habla de integración o inclusión. Te voy a incluir. Y yo se lo decía alguna vez a Margarita Gómez Palacio, ¿quién me va a integrar a mí? ¿Y a dónde me quieres integrar? Hablando de integración. Eran pleitos viejísimos. Sin embargo, el problema sigue siendo gordo, porque hablar de un sistema educativo nacional, pensemos el Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, comunidades tradicionalmente diversas lingüística y culturalmente, además de todo el impacto afrodescendiente. Ya tenemos una vicepresidenta en Colombia negra, aunque antes tenían a la mulata Kamala Harris, que tiene nombre de la niña abandonada y cuidada por una loba, la armada de Amala, Kamala y Amala, pero eso es historia de sus fathers que le pusieron ese nombre de Kamala Harris. No tengo duda que el problema sigue siendo una vieja discusión entre dos conceptos también, educación y escolarización. Porque parece ser que también la escolarización ha subsumido la educación dentro de sí. Y desde que los conquistadores terminaron la fase militar de la conquista, entraron a la segunda fase, cristianización y castellanización, porque de otra manera, ¿cómo iban a intentar dominar el pensamiento y las tradiciones? Más veamos la arquitectura de la Ciudad de México y del centro. Toda la estructura colonial montada sobre, físicamente, la estructura que le precedía. Y entonces eso del encuentro de dos mundos se vuelve una verdadera falacia. El descubrimiento más, porque el problema era que ellos son los que descubrieron lo que los de aquí ya conocían. San Incas, mayas, etcétera. Y recuerdo cuando leí un artículo de José Revueltas, el famosísimo Pepe Revueltas, que se intitula Limitaciones y posibilidades de lo mexicano, o serás muy macho, pero aquí te sientas. Así se titula el artículo. Fue publicado por la revista Lo Tatal de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y decía Revueltas, ¿en qué se parece un tarahumara a un celtal? ¿Y en qué se parece un celtal a un mame guatemalteco? O a un cachiquel. Resulta que las diferencias entre el guatemalteco y el mexicano en ese lugar son menores que las diferencias entre un tarahumara y un celtal. Y por lo tanto, lo que asemeja al celtal del tarahumara o del rarámuri es menor de lo que asemeja al celtal del mame o del cachiquel guatemalteco. Y entonces, ¿dónde queda lo mexicano y dónde queda lo guatemalteco? Sabemos que la historia también Guatemala era parte de una región mesoamericana, pero más allá de esos vericuetos, el problema de la identidad, porque la Organización Internacional del Trabajo, en uno de sus acuerdos centrales, dice que una manera de reconocer a un lugar o a una persona como miembro de comunidad originaria es la autoadjudicación. Yo me reconozco como indígena, punto. O como afrodescendiente, o como mulato, o como lo que guste y mande. El problema entonces parece ser que esa confusión educación, escolarización, porque la idea de CONAFE era extraescolar o extracurricular, lo mismo que la de INEA originalmente. Y viene de la experiencia de la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. Entonces, ¿qué trascendencia tiene esta diferencia entre escolarización y educación para hablar de educación intercultural y bilingüe? Porque están las universidades interculturales y bilingües
que se encargan de formar, o en su momento las escuelas normales rurales para formar los maestros que iban a trabajar en las comunidades. Claro. Pues de hecho, o sea, incluso ahora hay muchos proyectos que hablan de que la escolarización, o sea, la educación es, o sea, digamos como el gran abanico, ¿no? El gran abanico que abarca no solamente la escuela, justamente, sino es la comunidad, el contexto, la familia, los entornos. Entonces, estos proyectos como mucho más alternos, que de hecho mi asesor del doctorado tiene un proyecto, el de Milpas Educativas, que justamente dice, salgámonos de la escuela, involucremos otros actores, que es la comunidad, la familia, el padre, la madre, el tío, la hermana mayor, el hermano menor, que justamente se asemeja un poco a estos proyectos más multigrados, etcétera, pero que sean, digamos, como proyectos, iniciativas desde la comunidad, no desde el profe, la profa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esto justamente trata de ver mucho más allá la escuela, digo, la educación como escuela, ¿no? O sea, no es escuela, es todo lo que vives en el día a día. Sin embargo, bueno, pues, o sea, y hace rato lo mencionabas, esta parte de los contextos urbanos, que ya hay demasiados movimientos al interior del país, pues bueno, la escuela sí es, digamos, como representa un espacio importantísimo y que a veces aleja justamente que como de la parte étnica a los niños y las niñas que llegaron a la ciudad o que ya nacieron o que desde hace varias generaciones ya están. Entonces, de repente la escuela es la enemiga de la etnicidad, ¿no? O sea, entre más me escolarizo, más me alejo como de lo propio, del originario, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues hay que también como muchísimos grupos en la ciudad que justamente luchan contra eso y que no necesariamente es una u otra, ¿no? O sea, que hay, tienen una mirada muchísimo más compleja de lo que es la identidad y que no solamente la identidad étnica se vive en el pueblo, en el entorno rural, en la comunidad indígena, sino que es, o sea, es como que el territorio se trae, ¿no? A la ciudad y aquí lo viven y lo instauran y además es como van incorporando de manera mucho más autónoma estos otros elementos más provenientes del mestizaje, ¿no? O sea, como que si hay una selección, pues como yo diría desde la agencia, de qué sí, qué no voy a incorporar como a mi día a día, o sea, como no hay ya estas ideas tan puristas y bueno, de somos triquis, por ejemplo, que ahora he estado trabajando mucho con la comunidad triqui, pero ya no somos cualquier triqui, pues, o sea, somos triquis de la Ciudad de México y de la Ciudadela del centro, del mercado de artesanías de la Ciudadela. Entonces, ¿cómo se van añadiendo también estas otras formas de concebirse, de autoadscribirse? O sea, si sigo siendo triqui aquí en China, en Roma, en Ciudad de México, pero ya me voy incorporando a otros elementos. O sea, como que la parte identitaria se complejiza y, por ejemplo, sí digamos, te digo, sí le dan un papel importante a la escuela, pero no lo es todo, ¿no? Pero no lo es todo, sobre todo yo creo que la escuela, lo que se busca de la escuela en estos grupos es más como en términos de, pues sí, lo más básico de la escolarización, aprender a leer, escribir, ta, pero digamos como lo fuerte en cuanto a términos de formación, de construcción de la subjetividad de los niños y las niñas, parte mucho más desde de la comunidad, ¿no? Entonces, la importancia que se le da a una u otra cosa sí es distinta a como nosotros mestizos vemos de repente, ¿no? O sea, como que todo es la escuela, todo es la escolarización, tu trayecto formativo, o sea, como si te construyera como ser humano la escuela, etcétera. Y lo otro se queda como en términos más secundarios. Entonces, pero me gustaría retomar esto que decías hace rato, porque justamente parte de eso, o sea, como esta otra perspectiva más profunda de la educación intercultural,
no sé si tanto bilingüe lo añade, pero por ejemplo, Catherine Walsh hace justo este match, ¿no? O sea, de como esta perspectiva crítica y decolonial que parte justamente como de, bueno, ¿qué modelo nos impusieron desde la colonia, desde qué es lo que, hacia dónde tienes que ir, perseguir, etcétera? O sea, lo que busca es como que romper eso, como más desde la estructura. Y lo que dices, bueno, pues sí, la parte, digamos, lo educativo es como crucial en este sentido, viéndolo como desde lo más amplio. Y tampoco, es que esto de que decías, a mí me querían incluir e integrar, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no se puede? Parece utópico, pero ¿por qué no se puede instaurar un modelo como de sociedad en donde tú puedas ser, aunque no pertenezcas, ¿no? O sea, que no necesariamente sea aplastante el modelo social y económico en el que se vive, de manera que todo lo que no entra a este cuadro se acaba, o sea, se desmorona y pues, o sea, atente a las consecuencias de no querer entrar a este modelo, ¿no? Que va a ser pobreza, hambre y bueno, pues por no decir violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, te digo, habría que tener como en términos de pensar qué puede abonar la escuela a este modelo mucho más grande que es la parte educativa y que intervienen otros actores. No solamente es el profe, la profa, ¿no? Porque de hecho la escuela es la que menos está haciendo en términos de educación intercultural porque no saben por dónde y porque aparte también pues hay una invisibilización importantísima de las diferencias. O sea, digamos que pareciera como se nos vendió que lo igual es lo bueno, la diferencia problematiza, nos mete en líos, ¿qué hacemos? Híjole, que este viene en silla de ruedas y ahora qué hacemos, no, y este pues habla otra lengua, ¿qué hago? ¿No? O sea, entonces realmente la diferencia pues se silenció mucho tiempo en la escuela, y se trató como de hacer a un lado, ¿no? Entonces, hoy en día que sí tiene que, o sea, digamos, ya es una, pues digamos, como una, como consigna, ¿no? O sea, ya es una consigna también de las autoridades, se tiene que responder ante esto, pues hay una serie de discusiones que todavía no resuelve, pues como que la parte más oficial, mucho menos la escuela, ¿no? Entonces la escuela sigue operando y andando como, pues como todo, como siempre, difícilmente como que se colocan como proyectos más para saber qué hacer, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que no se haga, por supuesto que hay mucho, pero sí pues es un gran dilema que todavía no resolvemos, ¿no? Antes de entrar a tu experiencia en la H Ciudad de México, ahora con los triquis, antes estuviste en otras escuelas. Recuerdo cuando leí un libro cuyo título es Aurora y Porvenir en Guatemala, o Donde enmudecen las conciencias, de Carlos Guzmán Bockler. Y se ponía a trabajar, es un libro editado en Guatemala, probablemente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, de los flujos migratorios indígenas hacia las grandes urbes, la capital o antigua Guatemala, que era la antigua capital. Y habla de un fenómeno que describe como la ladinización, que en México el buen Tatanacho ya había referido en una canción que se llama La Mujer Ladina. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se huyó con mi querencia para nunca jamás volver, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de la ladinización, porque esos flujos migratorios, tú acabas de poner un punto que vale la pena que nos lo narres un poquito más. No es lo mismo migrar como individuo que migrar como grupo. Generalmente las migraciones eran en familia originalmente. Ahora son en masa, varias familias de desplazados por la violencia, la pobreza y toda esa historia que se van a otros lados. Esto llevó a descubrir este fenómeno a Carlos Guzmán Bockler
porque algunos regresaban, algunos cachiqueles a su lugar de origen, pero en su lugar de origen ya no los aceptaban porque ya llegaban ladinizados, es decir, llegaban con otras costumbres y otra visión distinta a lo que en la comunidad permanecía. Pero en el lugar donde estaban también eran rechazados, porque eran los pinches indios que llegaron a ocupar la ciudad y enmugran la ciudad y toda esa historia. Es decir, son doblemente marginados y excluidos en el origen y en el destino. Y esto lleva a fenómenos de descomposición psicosocial que conducen a la violencia y la delincuencia no organizada, valga el termilejo de la delincuencia organizada, puede ser organizada dentro del Estado y el gobierno, al cabo es organizada, pero son los eufemismos que nos encantan. Y resulta que mucha de esa gente es la que se halla en la violencia menor y la que acaba en las cárceles, como ladrones, como etcétera, ¿sí? Este fenómeno de descomposición social, psicosocial, vinculado a los procesos de ladinización, perdón por el concepto que uso, porque es de los 80 del siglo pasado y de alguien que no es de Europa, Carlos Guzmán Bockler, pero algo seguramente habrás visto, lo hemos visto entre Mazaguas, por ejemplo. La gente dice, pinches Mazaguas, vienen y evacúan donde sea, o vienen los coras, y vienen con el peyote y que los maracames y que se evacúan donde cae, es un reverendo relajo. A la hora de la verdad, ¿cómo has experimentado este trabajo en la relación? Porque no solo es la escuela, es la vida y la vivencia, es el pensamiento, son las costumbres y tradiciones, etcétera. De hecho, sí, o sea, yo creo que por eso como que me salgo mucho porque justamente yo antes entré mucho a la escuela, a saber qué pasa en la escuela, qué hace la escuela, cuáles son estas como políticas educativas que responden frente a la diversidad sociocultural en la Ciudad de México, en las grandes ciudades como Nuevo León, como Y si Monterrey. hablas como regiochilanga. Sí, ya soy una mezcla y de hibridación ahí. pero de alguna manera yo me enfocaba mucho en la escuela, qué hacía la escuela, hasta que de repente, o sea, bueno, que ha sido mi tutor por 6 años, me dijo, salte de la escuela, o sea, la educación es, bueno, él es antropólogo, evidentemente lo ve como, la educación está aquí afuera, en la banqueta, en las casas, no lo veas como la escuela. Entonces, por eso yo creo que también me salgo mucho, porque ahora digamos, como mis procesos en la maestría hacia el doctorado, pues fueron, pues como mutándose un poco. Pero bueno, quiero tomar esta idea que tú decías de justamente cómo como que los grupos originarios, cuando se acercan a las grandes urbes, como dice un poco Rita Segato, ¿no? O sea, si tú trasladas lo originario, lo indígena, a las grandes ciudades donde quedan en un espacio totalmente marginado, fuera, ¿sabes? Así, o sea, sí te acepto, pero ahí en la banqueta pidiendo la limosna. O sea, saca lo peor de los grupos, ¿no? O sea, siempre, o sea, porque pareciera ser estas como prácticas muy machistas de violencia, de bla, que ocurren al interior, pareciera ser, ay, pero es que es porque son indígenas y entonces, pero en realidad es como esa mezcla de dos mundos en las que ni uno ni otro, ¿no? Entonces es cuando realmente emergen como estas problemáticas y conflictos internos, pues como bastante graves, ¿no? Pero entonces yo simplemente creo que es distinto entre grupo y grupo. O sea, algo que yo he podido ver así a lo largo de mis investigaciones es que lo primero que tienes que partir es justamente de ver la diversidad al interior de la diversidad, o sea, ver cómo se complejiza, porque pareciera ser que, te digo, hablamos como de bueno, ya ni siquiera hablamos de mazaguas, triquis, nahuas, sino que pareciera lo indígena y lo no indígena, cuando te acercas un poco a los fenómenos y sobre todo como en estos discursos oficiales hablan de lo indígena, lo no indígena, como si fueran dos grupos así totalmente estáticos,
y que no cambian a lo largo y que no hay adentro de estos como estas grandes diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes llegan a la ciudad con estas problemáticas fuertísimas de expulsión de sus pueblos, y entonces llegan ocultándose demasiado, que sufrieron muchísima discriminación, entonces se ocultan y lo que hacen es como que navegar entre la gran urbe sin que yo sea quien sea, ¿no? O sea, más bien me olvido de quién fui, quién quiero ser, entonces simplemente me quiero pertenecer a esta ciudad que me da por lo menos de comer así, ¿no? Entonces, no es que yo viva bien o que ya porque me mudé a la Ciudad de México tengo una gran vida, ¿no? O sea, que de repente pareciera ser ese el imaginario al momento de emigrar en grupos o en, pues pareciera que aquí se van a, pues no, o sea, en realidad, pues a veces es totalmente lo contrario. Pero hay quienes, te digo, llegan y más cuando llegan en solitario o solamente el núcleo familiar, pues es como que yo aquí me disperso y ya, ¿no? Digamos como paso desapercibido, desapercibida. En cambio, por ejemplo, los grupos triquis que para mí son un grupo muy empoderado, digo, porque sabemos, aparte que son súper aguerridos y que órale, ahora sí van y se levantan en marchas y exigen que se les resuelva, que les pongan vivienda, agua, tata, taca, y ellos están completamente seguros de que el Estado tiene una deuda histórica con ellos y entonces, por lo tanto, tienen todo el derecho a exigirlo, ¿no? Entonces, es muy diferente y qué bueno que lo tomas cuando, digamos, se viene como el bloque, porque es como si se trajeran lo que hay allá y se lo ponen acá, ¿no? Y buscan a ver dónde nos colocamos y se vienen más como en comunidad, hacen su propia comunidad en la ciudad y ahí, desde ahí es donde empieza a haber esta como negociación importante entre lo étnico y lo urbano, ¿no? Entonces, sí es totalmente, digamos, se vive de maneras muy distintas. El que vas, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a mamás, que estaba la mamá sola y los hijos, y entonces se vive muy distinto a que no, pues es un grupo, si vas un poquito al mercado de artesanías de la Ciudadela, pues te das cuenta inmediatamente quiénes son los triquis, porque pues bueno, haz de cuenta como el bloque completo, ¿no? Y ahí ellos lo que dicen es, para los triquis, tú siempre vas a ser triqui estés donde estés. Y donde te encuentres a quien te encuentres, o sea, si tú estás en cualquier parte del mundo y te encuentras otro triqui, siempre te va a ayudar. Entonces, para ellos no es como, ya me fui del pueblo y ya no me van a aceptar. No, siempre es como, donde estés, siempre vas a pertenecer, ¿no? Entonces, ellos sí pueden ir, venir, se traen al sacerdote para hacer aquí sus festividades, o sea, como que realmente ahí es bien diferente como el empoderamiento y en términos como de autonomía y resignificación de la propia cultura que cuando se vienen en solitario, justamente, o sea, como buscando a ver dónde se colocan. Entonces ahí sí es bastante diferente. El otro asunto de las tradiciones folclóricas, artesanales. Hemos visto la discusión de si en Europa se plagiaron un diseño indígena, de si que dicen que es actriz, pero otros dicen que no es actriz, que salir barriendo en una película mexicana no es actuar. Fuera de esas discusiones estériles, ¿sí? De si es la representante de lo indígena en México. Pero en realidad siempre los ves como grupo vendiendo artesanías, como si fuera lo que identifica a esa comunidad. Trátese de sombreros, bordados, etcétera, que implica otra imagen de lo que decías, bueno, puedes pedir en la banqueta dinero o vender aguacates o vender ropa típica, pero son los espacios que se les dejan. Si acaso los voladores de Papantla,
pero en realidad, bajo la pantalla de una supuesta integración, inclusión, apertura a la diversidad cultural, lo que tenemos es un grupo integrado por los desintegrados de su comunidad, por la razón que haya sido, y ahora los vemos como el otro grupo separado. Y seguimos manteniendo esa tradición de exclusión, porque tengo la impresión de que en el origen está la exclusión. No hay necesidad de hablar de inclusión si el problema está en otro lado, en la exclusión. Pasa lo mismo que los economistas cuando hablaban del desarrollo y del subdesarrollo. No es lo mismo hablar de pobreza extrema, distinta a la pobreza no extrema, y entonces tenemos una geometría euclidiana para la economía de alta, alta, alta media, alta, baja, 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 baja media, baja, alta, y resulta que la claridad no está. Lo mismo pudiera parecer aquí. Danzantes, todo ese tipo de cosas es donde arrojamos esa posibilidad. ¿Qué alternativas podemos plantear al respecto? Porque obviamente tú ya no estás en la escuela, ya no trabajas en la SEP, has de vivir de la caridad pública o de la herencia que no te llega o no sé de qué has de vivir. Pero también la gente joven que tiene aspiraciones a acercarse a esto debe tener claro que no es por un trabajo o una chamba, es por una visión de mundo y de humanidad, donde tienes un proyecto, porque por lo que veo sonríes a pesar de que estés desempleada, no lo sé, pero supongo que Hasta vives de ahorita. milagro, porque por ir con los triquis nadie te financia. Son problemas de fondo también para poder armar esto si no es desde la propia comunidad. Hubo un tiempo que se hablaba de investigación activa, investigación acción, investigación participante, y esas viejas discusiones del trabajo comunitario en los lugares académicos, fuera de los lugares comunitarios. ¿Qué hay al respecto? Pues mira, digo, apenas no creas que tengo tanto tiempo desempleada. En realidad, pues digo, a mí lo que más me apasiona es como el tema, en temas de investigación, ir pues como un poquito conociendo
inamovible, mucho más de esta visión museográfica de los grupos indígenas, como que ya. Entonces, bueno, ya sabes, el invento de neologismos está a la orden del día y entonces tal vez hoy hablamos de educación intercultural, mañana hablemos de cualquier otra cosa, ¿no? Cassandra Guajardo, ¿qué más nos puedes platicar Pues que que quieras que vaya amarrando esta idea? Llevamos una hora, hay buen tiempo, pero ¿qué más nos quisieras decir al respecto? Porque efectivamente, ¿quién financia este tipo de trabajo en las comunidades? O con este tipo de grupos. ¿Quién pues, te dijeran qué partido te apoya? ¿Morena? ¿La corcholata de Chainbomb? ¿O, no, ¿O quién te financia o qué? ahorita sí es, o sea, digamos, está, te digo, a partir de que como que políticamente se reconoce, empezaron a ver una serie de estudios muy orientados al tema de la interculturalidad. Entonces, realmente es ahorita un tema que sí está, pues digamos, como a la orden del día en los centros de investigación, en las universidades, o sea, se reconoce mucho como un tema relevante de investigación. Entonces, pues no es como que yo me lo saqué así de mi herencia, de mi no herencia, sino, bueno, yo estuve mucho tiempo en la Ibero, aparte de mis posgrados, estuve en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, y ahí pues tuve la gran fortuna de, con mi asesor o mi tutor que ha sido desde la maestría, de que trabajamos mucho estos temas desde este enfoque intercultural, más crítico y decolonial, que ya les hablaba, pero él está muy enfocado en términos como de irse a las comunidades, estos proyectos alternativos de educación, etcétera. Y yo lo que hice fue como insertarme mucho a las ciudades. Entonces, para él fue importante como incorporar este otro enfoque de la línea de investigación y me ayudó muchísimo a trabajar pues como estos temas. Y bueno, pues también concursé para un financiamiento en la propia universidad y por fortuna, bueno, pues ahí lo ganamos, era poquitísimo, pero nos ayudó muchísimo por ejemplo, metimos más gente porque como era un estudio etnográfico, o sea, era, órale, casi todos los miércoles por casi 2 años estuvimos yendo tanto a la escuela como a la ciudadela, hacíamos recorridos, o sea, era hablar con la gente, o sea, sí era como un trabajo bastante amplio y profundo que por supuesto también me ayudó o me abonó mucho o me está abonando para la tesis de doctorado. Pero bueno, tuve el apoyo del INIDE que me ayudó muchísimo. Y pues bueno, cuando se acaba el apoyo, pues hay que seguirle tú por tu cuenta. Y pues nada, ese es también parte de un proyecto doctoral, ¿no? Pues Cassandra, O sea yo que no, sí vayan y toquen puertas, o sea, sí hay financiamiento para hacer si investigaciones. no se van a morir de hambre, No se van a morir de hambre, lo prometo. si las comunidades no se mueren de hambre, Claro. menos ustedes. Pues Cassandra, créeme que ha sido muy interesante oírte, particularmente en mi caso que te conozco desde antes de que entraras a psicología a la UAE. Uf, uf. Y naturalmente uno va viendo cómo es posible ir alcanzando otros niveles de desarrollo, dijera el buen Piaget, a pesar de todo lo que dije en su contra, y que efectivamente una buena alternativa, más allá del discurso oficial, es trabajar este asunto de la interculturalidad, que también Betty Rodríguez lo trabaja desde tiempo y por ahí les mandan saludos a Betty y a ti, Elizabeth Mulato. Y ha habido gente que le da gusto verte, gente de acá de Morelos, que seguramente te conoce, y a mí me da gusto que hayas estado aquí, porque siempre es bueno ver que las generaciones jóvenes tienen futuro, a pesar de que luego no lo alcanzan a ver, porque está bien negro el panorama,
pero sí hay opciones para avanzar y no derrotarse. Cassandra, no sé si quieras decir algo más, yo te agradezco. No, pues, o sea, agradecerte muchísimo, pues, estos espacios, sobre todo como más, pues, en charla, ¿no? O sea, como que creo que son súper importantes para ampliar, pues, como la reflexión, muchísimo más allá de la parte como más formal, ¿no? O sea, de que te pares ahí en una mesa, en un podio. Yo creo que es importantísimo siempre dialogar esto porque surgen cosas nuevas, o sea, más allá de lo que uno revisa, ve, que, o sea, como que el diálogo siempre es bastante rico porque incluso te pone retos en decir, ¿y esto cómo? Y que, o sea, siempre a nivel personal enriquecen muchísimo. Luego me encantaría también, pues, si hay gente interesada en que conozcas así en términos de en los posgrados, en psicología, etcétera, este tema pues está bastante pues como digamos alejado de la psicología, porque incluso cuando yo fui a dar una conferencia allá a la Semana en la Psicología en la UAM, y pues sí, o sea, pareciera la psicología se quedó así como que en otras cosas, pero pues bueno, es que hay que entrarle, o sea, de repente los psicólogos somos todo y nada, y entonces pues hay que entrarle a las discusiones y a estos temas que están siendo como muy relevantes, sobre todo pues en los conflictos, problemas que aqueja la sociedad actual, ¿no? Y Quizás gracias. como decía alguien, dejar de ser los cretinos e insoportables que solemos ser algunas veces, algunos. Sí, Pues sí, Sandra, ya sabes, siempre es un placer y ya tendremos más tiempo de seguir charlando. claro que sí, con unos mezcalitos. Ah, ándale con unos mezcalitos. Quiero ver, aunque no se estilan en el Rey del Cabrito, ni en el Buen Pastor, ni en esas cosas. Bueno, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego y gracias. Nos vemos.